Estamos retomando en esta semana nuestra serie Cuando la vida duele. Y el tema que vamos a tratar hoy día se le llama ilusiones frustradas. Pero trata de englobar aquellas experiencias de vida por las que prácticamente todos los seres humanos pasamos. Comúnmente se le llama depresión. Y es nuestro deseo que todos podamos entender a manera de introducción que las ilusiones frustradas o lo que causa la depresión puede tener diversas causas. El hombre es cuerpo, alma y espíritu. El hombre es tripartito y de ahí podemos deducir que las causas de una depresión o de una ilusión frustrada pueden ser físicas, pueden ser emocionales o aún espirituales. Los estudiosos dicen que las personas introvertidas son las más propensas a caer en depresiones. Pero quiero decirte este día que grandes hombres de Dios las sufrieron en el pasado. Grandes hombres de Dios, por la sencilla razón de su sensibilidad espiritual. Así que lo que vamos a compartir hoy día, anhelamos que pueda llegar al fondo de tu necesidad. Y hoy podamos todos, de alguna manera, hacer una introspección interior. Una introspección tiene que ser interior, por supuesto, para que cuando aparezca uno de estos bajones emocionales, podamos tratarlos, identificando de dónde vienen. Por eso hoy queremos descubrir algunas etapas de este proceso. Y como decía hace un instante, a pesar de que muchos grandes hombres de Dios padecieron la depresión, ningún pasaje de las Escrituras se acerca al impacto que nos causa el Salmo 42. Si puedes abrir tu Biblia allí en el Salmo 42, vas a descubrir que ese Salmo y el que sigue, el 43, al parecer en algún momento eran un solo Salmo, porque tienen una sola temática. Y lo valioso de este Salmo es que no solamente describe ese bajón emocional, sino que nos da pistas, nos da instrucciones para poder abordar el tema de la depresión y salir de la depresión, porque eso es lo más importante, ¿verdad que sí? Pues bien, si tu Biblia se abre en el Salmo 42, vamos a encontrar que la primera fase de este proceso es lo que llamamos admisión. Admisión. Una admisión, por supuesto, en la presencia del Señor. ¿Por qué decimos y por qué hablamos de admisión como primera fase de este derrumbe de la vida que llamamos depresión? Es muy sencillo. El salmista nos va a decir que nuestra honestidad, al reconocer que se está desalentado, que se está deprimido, es en realidad la puerta de entrada hacia la solución. Si tú no logras aceptar, reconocer que estás deprimido, nunca vas a salir de esa depresión. Así que la admisión es vital. Lee conmigo este Salmo 42. Quiero leerte los versos 3 y 4 para comenzar. Allí el salmista dice: fueron mis lágrimas pan de día y de noche,
mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. ¿Te das cuenta? En pocas palabras, el salmista está admitiendo su condición. Estoy deprimido. Y léelo con cuidado, porque nos da una pista que es vital para que no te frustres sobre la frustración. El salmista no está reducido a las circunstancias. El salmista está centrándose en su condición. ¿Me sigues? No está diciendo, yo fui desalentado por esto, por aquello. Él está diciendo simplemente, me siento así. Lloro de día, lloro de noche, estoy recibiendo burlas de fuera, estoy también admitiendo que no solamente la burla es de afuera, sino un proceso de autocompasión se está apoderando de mí. ¿Qué cosa es la autocompasión? Es menoscabarse hasta lo sumo. Autocompadecerse, decir, pobrecito de mí, mira cómo estoy sufriendo. Esto tiene particular importancia si nosotros realmente queremos salir de estos bajones emocionales. El hombre que está deprimido, el hombre que ha visto sus ilusiones frustradas, suele tener su mente concentrada en las angustias que vive. El hombre que está bajoneado, permíteme utilizar este término, emocionalmente, una y otra vez está pensando en sus fracasos, está pensando en lo que le generó ese estado de frustración, y se vuelve solitario y puede decir, como dice el salmista, derramo mi alma dentro de mí. Derramo mi alma dentro de mí. Ahora, como decíamos hace un instante, no se nos dice aquí la razón de la depresión, de por qué brota la depresión, sino simplemente que si tú quieres salir de la depresión, tienes que comenzar admitiendo que estás deprimido. Hay muchísima gente que vive en una espiral emocional destructiva porque niega la posibilidad de la depresión, niega la posibilidad de estar deprimido y entonces nunca puede salir de ella. Hombres grandes como Elías, o como Moisés, o como el mismo Abraham, estuvieron deprimidos en algún tiempo. Y la palabra de Dios nos muestra cómo se presentó esos bajones emocionales. Y vale la pena estudiarlos. Por ejemplo, ve el caso del profeta Elías, Primera de Reyes, capítulo 19. Ese hombre ha tenido la víspera una tremenda experiencia espiritual. Y déjame decirte, un pastor americano escribió un artículo periodístico que se llamó Cuida tus tanques. Cuida tus tanques. Vale la pena recordarlo. Porque él dice, a veces yo como pastor, él pastorea una iglesia muy grande en los Estados Unidos, tengo una enorme experiencia espiritual el fin de semana y al día siguiente me despierto mal. Y entonces comienzo a pensar, ¿qué me pasa? ¿Por qué me siento así? ¿Estaré enfermo? No estoy enfermo porque la semana pasada me vio el médico, estoy perfecto de salud. ¿Tendré algún pecado escondido? No, estoy en plena comunión con el Señor. Lo que tengo es
mi tanque emocional vacío. Qué interesante. O sea, según este artículo, tú puedes tener una gran experiencia espiritual o un gran triunfo físico, y eso te bajonea tus tanques emocionales, y necesitas tratar tus emociones. Si tú has abierto tu Biblia en Primera de Reyes, el capítulo 19, ahí verás al profeta huyendo de una mujer. Y cualquiera que lee eso, uno sabe quién era Jezabel. Era una mujer perversa, asesina, genocida. Pero el día anterior, Elías había tenido un triunfo gigantesco en el terreno espiritual. Él había enfrentado a 450 sacerdotes del culto falso de Baal, y él era el único profeta de Dios. Había tenido una experiencia tremenda porque él ese día vio cómo Dios encendía sobrenaturalmente un sacrificio, y la gente se volcó a su favor, y fueron una serie de experiencias todas de triunfo que vivió el profeta. Y después de ordenar matar a esos 450 sacerdotes, Elías le mandó decir al rey que se acababa la sequía del país, y se acabó ese día. Y ese día vino la lluvia después de 3 años y medio. Una sequía tan notable que aún el Nuevo Testamento la recuerda. Y después Elías se fue corriendo, y yo tomé la nota, pareciera una maratón. Él corrió más de 40 kilómetros y llegó primero que el rey, que iba en un coche. O sea que si tú miras lo que vivió ese hombre el día anterior, llegas a la conclusión que tuvo un desgaste físico, emocional y espiritual. Al día siguiente, la reina le manda un recadito, le dice: yo te voy a poner así como tú pusiste a mis 450 sacerdotes. Y Elías entra en pánico y sale huyendo. No huyó de 450 hombres, y huye de una mujer. ¿Por qué? Porque está deprimido. ¿Te das cuenta? Te puede pasar a ti, me puede pasar a mí. El asunto es cómo lo manejas. Lo primero es admitirlo. Mira lo que dice 1 Reyes 19:4. Él se va al sur del país, hasta la frontera, y va con sus siervos allí. Allí los deja sus siervos, y él se interna en el desierto de Sinaí, como diciendo, bajando al sur hacia Egipto, y camina un día entero. Y después de caminar un día entero, dice el verso 4 del capítulo 19, llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra, ¿con ganas de qué? ¿Con ganas de qué? Hermano, la depresión te quita las ganas de vivir. Si tú quieres saber si estás deprimido, tienes que estar aburrido de la vida. No tienes que necesariamente tener ideas suicidas, pero si estás aburrido de la vida, si deseas morirte, si no te interesa la vida, es muy probable que estés pasando por un proceso depresivo. Podemos decir que el deseo de la muerte es un lugar común en toda persona desalentada, toda persona con ilusiones frustradas. Y admitir esa condición es el primer paso a la salida. Un gran escollo, un gran problema para no poder salir de la depresión es negar que estás deprimido. Tú niegas que estás deprimido y nunca saldrás de allí. Por eso es vital no entrar en lo que se llama esa espiral que hace que te repitas y te repitas tus sufrimientos sin buscar una salida. Un autor
nos anima a decir valientemente, ¿sabe lo que pasa? Estoy deprimido, estoy deprimido. Reconocer que estás deprimido. Cuando tú reconoces que estás deprimido, ya has dado un paso adelante hacia la salida. Y por eso yo tengo que preguntarte esta noche, ¿tienes ganas de vivir? ¿O estás aburrido de la vida? Y no te sientas mal si estás deprimido. Y como vamos a ver después. Por eso la admisión frente al Señor es un primer paso. Cuando tú sientes que todo se hunde, que crees que no hay salida, crees que no vale la pena seguir viviendo, estás admitiendo que necesitas ayuda. En segundo lugar, el salmista nos guía a invitar al Señor. Parece una frase fuera de lugar. Pero Dios espera que tú lo invites a tu depresión. ¿Qué significa esto? Después de admitir que estoy deprimido, que estoy viviendo con mis ilusiones frustradas, el salmista nos anima a tomar soluciones y Él las toma. Él invita al Señor a incluirse en su drama. Lee los primeros 2 versículos. Allí Él dice: como el ciervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mira la imagen que está utilizando como un ejemplo. Está utilizando la imagen ¿de qué animal? De un ciervo. Un ciervo jadeante que está en un desierto, que está en aguas donde no hay agua. Está agonizando de sed. Está bramando de sed. Ese es el verbo que usa. Un autor dice, escucha bien porque vale la pena la meditación. Un autor dice: ¿te has imaginado por qué el salmista usa la imagen de un ciervo y, por ejemplo, no usa la imagen de un dromedario? Tú bien sabes que el dromedario vive en el desierto y en su jiba almacena agua, ¿verdad? O sea que el dromedario es un animal que vive feliz en el desierto. Sin embargo, no usa ese animal para ponerse como ejemplo, sino usa el ciervo que se muere de sed. Y sin embargo, ese animalito que está agonizando describe esta invitación que está haciendo a la presencia de Dios en medio de esa situación de crisis que está viviendo. Si tú cuentas, míralo en tu Biblia, por el amor de Dios, míralo en tu Biblia. Si tú ves el Salmo 42 y por cierto el 43 también, verás que el Salmo 42 tiene 11 versículos y yo conté 13 veces en estos 11 versículos él pronuncia la palabra Dios. ¿Te das cuenta? Es decir, tiene muy presente a Dios. Sabe que Dios tiene que ayudarlo para salir de su depresión. Y es interesante cuando tú lees el verso 2, porque en el verso 2 él dice: mi alma tiene sed de Dios. Está repitiendo del Dios vivo. Pero mira la pregunta que se hace: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de quién? Delante de Dios. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras todos los días me dicen: ¿dónde está tu Dios? Piénsalo por un instante. Mira cómo las frases temporales se están moviendo. No es un animalito que
un día está perdido en un lugar y no tiene que tomar, ¿verdad? Y está padeciendo de sed porque está en un lugar donde no hay agua, pero hay agua en otros lugares alrededor, ¿verdad? No, está hablando de un sufrimiento prolongado, porque los adversarios le están diciendo todos los días, ¿dónde está tu Dios? O sea, es algo que lleva un tiempo. Mira, las dos frases son adverbios de tiempo. ¿Cuándo ilustra lo prolongado de esa prueba espiritual? Y el comentario de todos los días dice que esto viene sucediendo por mucho tiempo. La pregunta irónica de los que lo miran para burlarse de él, le dicen, ¿dónde está tu Dios? ¿Te das cuenta cómo el salmista se siente vulnerable? Porque él ha declarado que Dios es tan importante que lo está mencionando y mencionando y mencionando cada vez más. Los adversarios le van a decir, ¿Dios? ¿Dónde está tu Dios? A ver, muéstrame a tu Dios. Que te traiga la última Coca-Cola del desierto, pues. ¿Verdad? Esa ironía punzante que trae en la mente del deprimido la burla de los demás. Este está confiando en Dios y su Dios no lo atiende porque el Dios no aparece y eso aumenta su frustración. Esto puede pasar a cualquier persona. El gran Abraham, el padre de la fe, un día estuvo deprimido. ¿Quieres abrir tu Biblia en Génesis capítulo 15? Hermano, en Génesis capítulo 15 tenemos un Abraham deprimido. ¿Deprimido por qué? Deprimido porque han pasado 10 años que llegó a la tierra prometida. Han pasado 10 años desde que Dios le dijo que iba a tener un hijo. Han pasado 10 años y todavía la promesa no se cristaliza. Y curiosamente, si tú lees el capítulo 14, te vas a dar cuenta que el héroe del capítulo 14 se llama Abraham. Abraham ha ganado una guerra a 5 reyes, ha rescatado a su sobrino Lot, que había sido esclavizado junto con toda su familia. Es decir, si hay algún protagonista vencedor de ese pasaje del Génesis, ese se llama Abraham. Y mira cómo comienza el capítulo 15, míralo, porque así tienes que leer la Biblia. Comienza con una palabra clave, después de estas cosas. Es decir, lo mismo que decía el artículo de los tanques. ¿Recuerdas? Tú puedes tener o puedes venir de una gran experiencia espiritual o emocional o física y de repente sientes el ataque de la depresión. Le pasó a Elías, le pasa a Abraham y le pasa a otros grandes hombres de Dios. Interesante entonces ver cómo la experiencia de Abraham ilustra esta experiencia de ilusión frustrada en Génesis 15. Mira, después de estas cosas, vino la palabra del Señor a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Le está hablando el Dios de la creación. Le está hablando el omnipotente Dios. ¿Cómo te sentirías tú si escuchas la voz del mismísimo Dios que te está hablando de tú a tú? Pero Abraham está deprimido. Y le dice, ¿pero qué me darás si ando sin hijo? De paso le está diciendo, quizás hace 10 años que estoy esperando, Dios. No, ando sin hijo. Y al paso que vamos, este siervo damasceno llamado Eliezer se va a quedar con toda la herencia. Eso es lo que le dice a Dios. ¿Por qué Abraham se dirige hacia Dios? Porque está deprimido, así como tú te puedes deprimir, así como yo me puedo deprimir.
Dios le contesta y aclara sus propósitos, tanto a Abraham como a Elías. Pero al salmista del Salmo 43, mira lo que le dice el salmista a Dios en el verso 9 y el verso 10. Diré a Dios, dice el salmista en medio de su depresión, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Qué está diciendo el salmista allí? Que al contrario de la experiencia de Abraham, que Dios le habla, al contrario de la experiencia de Elías, que Dios actúa milagrosamente, al contrario de esos otros dos casos, el salmista se siente abandonado por Dios. El salmista se siente absolutamente marginado por Dios. Y tenemos que reconocer que es corriente sentirnos así. Muchas veces nuestras situaciones dolorosas, las circunstancias que nos llevan a la depresión, nos impulsan a cuestionar la relevancia o la fidelidad o aún la existencia de Dios. Y tú vas a preguntar también, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde estás tú? ¿Verdad? Y tenemos que reconocer que somos propensos a decir ese tipo de expresiones. Pero esta situación que llamamos corriente, esta situación que llamamos común, surge, ¿sabes cuándo? Escúchame bien, surge cuando nosotros permitimos que nuestros sentimientos alteren lo que son nuestras creencias. Hermano querido, este es un peligro real, un peligro que nos asalta de siempre. Es decir, lo que tú sientes en un determinado momento frente a alguna circunstancia que estás viviendo, se apodera de tu persona y entonces comienzas a darle lo que decimos popularmente manija, ¿verdad? Y comienzas a sufrir la mala experiencia dolorosa o adversa que estás viviendo en ese momento. Y ese sentimiento comienza a alterar tus creencias. Lo que tú crees comienza a ser manejado. Y este es un peligro real en la vida. Un autor pone este gráfico, míralo ahí en la pantalla. Imagínate que ese círculo limita lo que son el ámbito de las bendiciones de Dios. ¿Correcto? Entonces cualquier cosa que ocurra dentro de ese círculo es parte de la bendición de Dios. Lo que ocurre fuera del círculo no pertenece a las bendiciones de Dios. ¿Me sigues? Pues bien, imagínate un punto dentro del círculo. Por ejemplo, vamos a poner el caso de un hombre casado, ¿correcto? Ese hombre está casado, ama muchísimo a su esposa, pero tiene miedo a perderla. ¿Me sigues? Eso le crea un problema emocional, ansiedad. Le crea ansiedad. Todas esas expresiones de celos enfermizos, todas esas cosas, es parte de esa ansiedad, de esa inseguridad. Y los psicólogos no saben describir lo que es la ansiedad. La ansiedad es algo que te aprieta el pecho y no sabes por qué, ¿verdad? Pero surge de ese temor, escúchame bien, si quieres subraya lo escribe, surge del temor a perder una bendición de Dios. Entonces, el temor a perder una bendición que Dios te ha dado, ¿te genera qué cosa? Ansiedad. El segundo gran problema emocional es
que si yo tengo algo que es la bendición de Dios, por ejemplo, estoy casado, pero mi esposa no perfila el modelo que yo creo merecer en la vida, es decir, la esposa que tengo no es lo linda que yo quisiera, la esposa que tengo no es lo espiritual que yo quisiera, la esposa que yo tengo no es lo sujeta que yo quisiera, o no es lo habilidosa que yo quisiera. Entonces, yo caigo en resentimiento, porque recuerda que la esposa me la ha dado Dios, ¿verdad? Y entonces, esta esposa no es lo que yo me merezco. Yo hubiera podido tener otra esposa. Entonces, me resiento contra ella. Probablemente me divorcie de ella, ¿verdad? Pero, en el fondo, me estoy resintiendo con Dios, que es el que me ha dado una bendición que no me satisface. Segundo problema. El tercer problema es que yo estoy un hombre casado y veo a una mujer que no es mi mujer, que no es mi esposa. Correcto. Ese es un punto que está fuera del círculo. Míralo ahí en el plano. Está fuera del círculo. ¿Y eso me crea qué cosa? Culpa. Porque yo sé que no debo mirar a una mujer que no es la mía. Ahí tienen los tres grandes problemas emocionales que nos pueden llevar a la depresión. La pregunta es, ¿cómo salir del control de los sentimientos? Esa es la pregunta clave aquí. Y eso nos lleva a la tercera fase que yo llamo meditación en el Señor. ¿Qué significa meditar en el Señor en esto? No debemos tenerle miedo, hermanos, porque hoy en día existe lo que se llama meditación trascendental. Todo el orientalismo está programando eso. No estamos hablando de meditación trascendental. La meditación es una disciplina espiritual cristiana que el orientalismo nos pretende robar. ¿Me entiendes? ¿Cuál es el desafío? Porque para llegar a meditar en el Señor, tienes que tomar una decisión. Responde a esta pregunta. ¿Voy a seguir pasivo escuchando lo que me dictan mis sentimientos? Vale la pena que lo escribas. ¿Así voy a seguir? Es decir, ¿voy a convertirme en un ser emocional? Es decir, ¿mis emociones me van a manejar siempre? Es un cuestionamiento que tienes que definir hoy día, hermano. Si tú te dejas zarandear por tus sentimientos, entonces ya no tienes rumbo. El salmista nos muestra la salida en el verso 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. En el verso 11, míralo en tu Biblia, se repite como en un estribillo. Y si sigues el capítulo 43, el Salmo 43, en el verso 5, por tercera vez se nos repite el mismo estribillo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Hermano, esta es la fase decisiva. ¿Cómo se lleva a cabo esta meditación en la presencia del Señor? Aquí tienes que tener mucho cuidado, porque puedes caer sin darte cuenta otra vez en la espiral de la autocompasión. Y comienzas a pensar por qué te sientes así y comienzas a caer otra vez en el hecho de pobrecito de mí, ¿por qué me pasan a mí todas las cosas? ¿Por qué todas las tragedias me suceden a mí? Y hermano, nunca sales de esa espiral. ¿Me entiendes? La idea es que tú puedas estar consciente de que a lo mejor estás ansioso y el origen de tu depresión viene por ahí. A lo mejor estás ansioso, tienes algún temor de que alguna bendición de Dios te pueda ser arrebatada. O estás resentido con Dios porque a lo mejor perdiste el empleo, o te fracturaste una pierna, o te asaltaron en esta Lima peligrosa. Y tú
tú tienes que tomar decisión. ¿Qué vale más? ¿Una pierna fracturada o la perfecta presencia de Dios en mi vida? Él me va a curar la fractura. ¿Me entiendes? Cuando uno contesta la pregunta, ¿voy a seguir escuchando lo que me dictan mis sentimientos? Esa es mi decisión. Todo esto, querido hermano, se logra, escucha bien, con una conversación con tu propia alma. Es algo que nosotros, los occidentales, prácticamente nunca hacemos. Una conversación con tu propia alma, una conversación con ese ego que puede estar siendo manipulado por Satanás para que te mueras de miedo y te desestabilices. La pregunta, ¿por qué te abates, oh alma mía?, es el inicio de una conversación. ¿Con quién estás conversando? No con Dios, con tu propia alma. Es importantísimo esto, es importantísimo rescatarlo. ¿Sabes qué, hermano? Tú vas a encontrar que una cosa es dejar que tu estado depresivo te hable y te bombardee con esas ideas que te envuelven en la depresión. Esa es una forma, esa es una cosa, y otra cosa es que tú le hables a tu estado depresivo. ¿Me estás oyendo? Así que la decisión la tomas tú. O sigues siendo manejado por tus sentimientos o aplicas un control sobre lo que significa tu persona, sobre ese ego que puede ser manipulado. Allí está, hermano. Fíjate cómo el salmista comienza a pensar en lo que significa Dios para él. En primer lugar, déjame mostrarte 3 cosas así al paso que menciona este Salmo 11. Tiene muchas más. Mira el verso 8. Él está orando al Dios de mi vida. Mira cómo dice el verso 8. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios, ¿de dónde? Al Dios de mi vida. Escucha bien, hermano, esto es maravilloso. Una cosa es creer en Dios. ¿Cuántos creen en Dios aquí? ¿Cuántos creen en Dios aquí? Pero ¿cuántos creen que ese Dios vivo, verdadero, es el Dios de mi vida? ¿Cuántos creen eso? Si tú puedes orar a ese Dios creador y sustentador de todas las cosas, tú eres mi Dios, entonces comienzas a ganar la batalla de cualquier estado depresivo, de cualquier bajón espiritual. El salmista se lo dice allí en el verso 8, léelo otra vez. Pero de día mandará el Señor su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Hermano querido, Dios canta. Dios te puede arrullar. ¿Te acuerdas cuando arrullabas a tu bebé? Si hay un pasaje que a mí me estremece, es Sofonías 3:17. No está en tu papel, pero el Espíritu lo pone en mi corazón en este momento. ¿Qué dice Sofonías 3:17? El Señor está en medio de ti. Mira mi dedo. El Señor está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Dios se puede alegrar de tu vida. Callará de amor. Habrá momentos en que Dios se calla y simplemente te mira con ese amor incomparable. Callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Dios cantando mientras te mira a ti como tu hijo. ¿Vas a creerle a los sentimientos o a las realidades universales de ese Dios maravilloso? ¿Me entiendes, hermano?
Mira la segunda cosa, la roca de mi vida. Cuando todo se hunde, mira lo que dice el Salmo 40, una página atrás. Mira cómo comienza el Salmo 40 diciendo, pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Está diciendo, la roca de mi vida es ese Dios. ¿Alguna vez has visto cuando alguien cae en un lodo cenagoso? ¿Has visto que tú o la persona quiere hacer pie y se va hundiendo más? Mira el contraste de esos dos versículos. El hombre está en un lodo cenagoso y quiere salir y con más esfuerzo que hace se hunde más, ¿verdad? Y dice, pacientemente, ¿qué cosa hizo? Esperó. ¿Esperó en quién? En Dios. Y Dios oyó mi clamor. ¿No? ¿Por qué? Porque Dios se inclinó a mí. Hermano, cuando tú invocas el nombre del Dios vivo, Dios se inclina a ti. Eres su hijo. Dios se inclina a ti y te dice, hijo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Dios quiere escucharte. Tienes que aprender a usar tu boquita. Tienes que aprender, no porque Dios sea sordo, como dice un autor. Cuando Dios te dice que Dios quiere escuchar tu clamor, es para que tú te escuches que le estás pidiendo a Dios. No que Dios necesite escucharte, ¿me entiendes? Es al revés, hermano. Cuando tú hablas en voz alta a Dios, ese clamor, ese te ayuda a saber que Dios te está oyendo. Lee otra vez el Salmo 40. Pacientemente esperé al Señor. Y dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y no se quedó simplemente diciendo, pobrecito Roberto, ¿cómo está sufriendo con esa depresión? No, Dios dijo, sáquenlo de su depresión. ¿Me entiendes? Sáquenlo. La orden dada por el omnipotente Dios me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre otro lodo. Eso dice, sobre roca, hermano, sobre roca firme. Ya no te hundes en el lodo cenagoso, ahora estás pisando firme, porque Jesucristo es la roca inconmovible de los siglos. Esto no es verso, hermano, esta es la realidad del universo. Jesucristo es la roca de tu salvación. Eso es lo que dice el salmista. Y por eso este salmo es tan tremendo. Mi roca o la roca de mi vida es Dios. Y aunque se hundan mis pasos, yo sé que tengo que esperar en Él. Y Él me va a oír y Él me va a sacar. Porque Él es la roca eterna. Y si tú lees el verso 11, el salmista va a decir, el secreto final que me da la victoria sobre las ilusiones frustradas, aparece en esta frase del verso 11. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. 3 cosas hace el salmista, y con esto quiero dejar terminado esto. Mira el verso 6 del Salmo 42. Ahí dice, me acordaré. Me acordaré. Luego va a decir, le hablaré. Y por último va a decir, le alabaré. 3 llaves de victoria sobre toda forma de desaliento. ¿Lo entiendes, hermano? ¿Lo entiendes, amigo? ¿Hasta cuándo vas a vivir tú manejando tus altibajos emocionales? Perdón, me equivoqué.
no es manejando tus altibajos, sino siendo manejado por tus altibajos. Dejando que sean tus emociones las que te zarandeen cada día. El justo no vive por lo que siente, el justo vive por lo que cree. Amén. Vamos a inclinar los rostros. Y vamos a pedirle a Dios que actúe sobre nuestros estados depresivos.